placer estar aquí. Yo antes de dedicarme al mindfulness trabajaba en la industria, producción de alimentos para animales, y he contratado risk assessments y aunque entonces no era tan sofisticado, debo reconocer, pero sí me ha recordado a lo que nosotros hacíamos. Trabajaba en una multinacional y bueno, estoy bastante impresionado del nivel técnico que he visto hoy aquí. Lo que yo voy a hablar va a tratar de la otra parte de la ecuación que ha indicado usted, que tiene que ver con el moderador, pero más claramente el cerebro del moderador y de todos los que participan en las reuniones. Es decir, la metodología puede ser muy sofisticada, pero si las personas no están presentes porque están mirando su teléfono o simultaneando dos tareas a la vez, la calidad de las decisiones sufre por ello. Y me ha gustado también mucho esta idea de si se genera o no conocimiento en una reunión o es simplemente un trasvase de conocimiento. En mi experiencia, para que se genere conocimiento tiene que haber una plena presencia. Ya tiene que haber una plena conexión con lo que se está tratando. Cuando la atención está fragmentada, normalmente nos movemos en lo que ya sabemos y podemos intercambiarnos conocimiento, pero no tenemos momentos de diálogo en los cuales se genera nuevo conocimiento. Pero bueno, esto irá saliendo un poco en mi presentación. Querría empezar con una historia. Hace unos años conocí a un profesor de IS que había sido comandante militar en la guerra de Irak y Afganistán, y venía de West Point y daba clases en IS y se interesó por mindfulness y me contactó, y la verdad es que nos hicimos amigos. Un día él me hablaba del entorno VUCA, o en castellano VICA, que es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso era un término que utilizaban para definir situaciones de crisis, ¿no? Donde hay aumento de complejidad y aumento de velocidad. Y cuando hablaba con Ana para preparar esta conferencia, lo que ella me decía es que en las fábricas esta complejidad y esta velocidad va aumentando. Fred Krautchuk, que es como se llamaba este coronel, me explicó que en la parte baja de esta curva lo importante es hacer, ¿sí? Y aquí tendríamos, bueno, los procesos simples donde lo que se mide es la productividad. Cuando ya vamos a la parte media de esta gráfica, lo que es importante es conocer, ¿no? Y creo que gran parte de la presentación anterior ha enfatizado la importancia de conocer los procesos si vamos a reducir los riesgos. Pero ¿qué pasa en la parte más alta de esta gráfica? Y en esta parte lo importante es el ser y el estar. Y el ser y el estar depende de la condición interior de cada persona. No depende de unas metodologías o de unos software o de unos procedimientos o de unas librerías de datos o de unos análisis probabilísticos. Depende de cómo está esa persona. Y eso lo podemos ver con tres preguntas. Y estas son preguntas para vosotros para reflexionar. La primera es, ¿hasta qué punto eres capaz de estar plenamente atento a una conversación o a una tarea? ¿En casa o en el trabajo? ¿Y qué nota te pondrías de 0 a 10? La segunda pregunta es, ¿con qué rapidez te das cuenta cuando tu atención se distrae? A lo mejor estás en una reunión y de repente tu atención se distrae al móvil que ha entrado un WhatsApp o un email, o se distrae a una idea que te ha venido, o estás en una tarea y te distraes con algo. Y si te das cuenta de la distracción y traes la atención de nuevo rápido a lo que haces, o la distracción lleva bastante tiempo. Y la última es, ¿cuál es el grado de satisfacción que tienes al final del día sobre tu capacidad de trabajar en las prioridades? ¿Tienes la sensación de que has hecho muchas cosas pero no lo que querías hacer? ¿Tienes la sensación de que estás satisfecho con cómo has empleado el tiempo que tenías? Y si cogéis estas tres preguntas veréis que hay una relación entre ellas. En la medida que somos capaces de sostener la atención en aquello que hacemos, de gestionar las distracciones, tenemos una mayor satisfacción con lo que hacemos.
Y también tenemos una mayor calidad en lo que hacemos, pero en eso no voy a entrar. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues que nuestra capacidad se distrae. William James, que es una de las padres de la psicología moderna, dice que la capacidad de traer de vuelta una y otra vez una atención errante es la base del discernimiento del carácter y de la voluntad. Que nadie es plenamente dueño de sí mismo si no la tiene. Y que una educación o un entrenamiento que mejorase esta capacidad sería el entrenamiento por excelencia. Sin embargo, él sigue diciendo que esto es fácil de decir, pero no es tan fácil de establecer una metodología para lograrlo. Y hemos tenido que esperar como 100 años para tener metodologías que nos ayuden a entrenar la atención y entrenar la mente. Si os acordáis, en el colegio todos os decían prestar atención, pero seguro que no recordáis ningún tipo de entrenamiento, clase, explicación de cómo funciona la atención, qué tipo de atención hay, etcétera, etcétera. Este señor es Jon Kabat-Zinn, y Jon Kabat-Zinn es profesor emérito de la Universidad de Massachusetts porque él ha estudiado un tipo de atención que tiene que ver con el bienestar y con la salud. La idea es que si una persona se presta atención a sí misma, se va a cuidar mejor, ¿no? Y si se cuida, va a cultivar su bienestar y va a encontrar la forma de reducir el estrés. Como vosotros estáis preocupados de la seguridad y el cuidado, también es importante que las personas se cuiden a sí mismas, porque entonces todas las metodologías funcionan mejor, ¿no? Entonces, este entrenamiento está en torno al concepto de mindfulness, que os explicaré y que haremos una pequeña práctica. Jon Kabat-Zinn desarrolló esto en 1980 en una facultad de medicina, con lo cual nos ha dado pues, casi 40 años para probarlo y hemos visto que funciona muy bien con grupos heterogéneos. Él tuvo un enfoque muy innovador. En el hospital de la universidad decidió reclutar los pacientes que el tratamiento que le asignaban los médicos no funcionaba y a ver si se los mandaban. Y él les hizo un entrenamiento de la atención para que esas personas se prestaran atención y se cuidaran. De forma que fue desarrollando un enfoque de la medicina que combinaba mente y cuerpo. Aquellas personas que tenían estrés o dolor crónico podían tratar el efecto que tenía en la mente y el efecto que tenía en el cuerpo con unas técnicas sencillas de prestar atención. Y eso fue generando evidencias científicas y fue desarrollando bastante prestigio. Cuando yo estuve allí en 2004 había 50 estudios científicos publicados y ahora hay como 6.000. Es decir, que ha adquirido mucho interés este campo del conocimiento por la aportación de la neurociencia moderna que nos permite ver también qué es lo que ocurre en el cerebro. Ahora podemos decir que la práctica de mindfulness tiene ventajas en 3 ámbitos. Una es en el bienestar personal. Si uno se cuida más y se presta atención, reduce el estrés y mejora la salud. Pero también tiene en la calidad del trabajo, en la calidad de la toma de decisiones, ¿no? Cuando una persona está distraída, pues es mucho más fácil que cometa un error, ¿no? Cuando una persona está alterada emocionalmente también. Y este tipo de atención no solo es la atención a la tarea, como veremos, sino también es la atención al proceso mental con el cual yo tomo una decisión. Y por último está en la calidad de las relaciones personales, ¿no? Cuando las personas están más equilibradas, más centradas y prestan atención, también tienen más empatía. La empatía facilita las relaciones de colaboración, la empatía también facilita el desarrollo de inteligencia colectiva, que sería el proceso por el cual en una reunión se consigue aumentar el conocimiento total. Y la inteligencia colectiva está relacionado con la regulación emocional y las mujeres puntúan en esto más alto. Así que si queréis mejorar eso en los equipos tenéis que poner más mujeres. Por lo menos es lo que sabemos con la ciencia. Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Este es el primer estudio que yo publiqué en España, en el cual vimos que
las personas que tenían un alto grado de malestar, ¿no? Medido en una escala de 0 a 100, están en el 84%, podían bajar a un grado de malestar medio en 8 semanas si hacían un entrenamiento de atención. El entrenamiento de atención es exigente, requiere como 45 minutos al día para entrenar la atención. No es cansado porque son ejercicios de tipo relajación, pero sí requiere tiempo. Y lo interesante es que bajaba la ansiedad, el componente de depresión. Esto no implica enfermedad, simplemente componente del malestar. La somatización y la hostilidad, ¿no? La ansiedad, depresión, hostilidad afectan mucho a la calidad de las relaciones y a la calidad de las decisiones. Son grandes alteradores emocionales, y no nos dejan ver las cosas con ecuanimidad. En otro estudio lo que vimos es que el proceso por el cual el cuidarse producía mejoras en el bienestar es porque uno dejaba de rumiar. Rumiar es la tendencia que tenemos a comernos el coco con preocupaciones o culpabilizaciones, cosas del futuro o del pasado que nos desequilibran. Y esta tendencia a la rumiación correlaciona con la felicidad. A más rumiación, más infeliz. Y también os diría que a más rumiación, peor calidad en la toma de las decisiones, porque la rumiación desconecta de la realidad y va confundiendo los escenarios que uno cree, muchas veces catastrofistas, con lo que está pasando. Por lo tanto, reducir la rumiación sería uno de los objetivos de establecer un control de calidad del proceso mental. Y luego veremos cómo se puede hacer. Y en otro estudio que hicimos con médicos y enfermeras aquí en Barcelona de atención primaria, que tienen que tomar muchas decisiones y están en un ambiente de mucha presión y además hay mucha negatividad con los pacientes, lo que vimos es que el índice de alteración emocional podía disminuir un 30% con un entrenamiento de 8 semanas, bajando la tensión, depresión y la hostilidad, como ya sabíamos, pero fijaros qué interesante, aumenta la actividad y disminuye mucho la fatiga. Es decir, que los médicos salían de la consulta con una sensación de haber hecho más cosas y menos cansados, porque ahorraban energía de la alteración emocional. La alteración emocional consume energía y también afecta a la calidad de las decisiones, ¿no? En un concurso que ganamos con la Junta de Andalucía, con un programa online, queríamos ver si eso se puede trasladar a algunas actitudes que mejoren el clima laboral. Y nos asignaron 500 funcionarios estresados. Y a ver si con un programa online de 10 semanas podíamos reducir el estrés. Estos son los resultados de la primera mitad. Hicimos 2 lotes de 250 y vimos que podíamos mejorar su capacidad de reconocer el estrés y mejorar su prevención. Cuando una persona se da cuenta que tiene estrés y lo entiende, va a poner medidas para reducirlo, pero mientras no se dé cuenta que lo tiene o no lo entienda, está perdido. Lo que vimos también es que el mejorar la conciencia se traducía en mejoras en 5 actitudes: la capacidad de observar, y en la capacidad de observar vimos un cambio grande, la capacidad de describir lo que sentían y lo que notaban, la capacidad de actuar con conciencia, aquí teníamos un cambio más pequeño, en no hacer tantos juicios, un cambio pequeño, pero un cambio grande en no reaccionar. Es decir, que observar y no reaccionar, observar y no reaccionar. Eso da un espacio de tiempo en el cual mejora mucho la capacidad de tomar decisiones. En otros ámbitos que no tiene que ver con vuestros procesos, pero que estamos trabajando ahora, también estamos estudiando cómo reducir el estrés de las mujeres embarazadas.
Porque durante el embarazo se forma el cerebro del bebé y si el cerebro de la mamá está estresado, eso cambia la formación del cerebro. Tenemos razones para pensar que eso puede alterar la formación del cerebro del bebé. Lo que sí sabemos es que las mamás estresadas dan lugar a bebés con menos peso al nacer y con otros problemas. Y tenemos un programa de investigación que está financiado por la Caixa y otras instituciones en el clínico para ver si podemos actuar sobre el cerebro de la mamá para que la mamá así actúe sobre el cerebro del bebé. Bueno, entonces este es un app en el cual una mujer puede hacer el seguimiento de su embarazo e incluye una parte de mindfulness para cultivar su bienestar. Bien, entonces vamos a ver un poco qué es mindfulness y luego hacemos un experimento, ¿vale? Mindfulness, lo que sabéis inglés, tiene que ver con prestar atención, pero el tipo de atención tiene que ver más con el estar presente, ¿vale? No es tanto atención concentración, sino es más atención presencia. Y yo he puesto el ideograma chino porque los chinos lo representan con una combinación de dos ideas, la idea de presencia y la idea de corazón. Y eso tiene que ver con una forma especial de prestar atención. ¿Y qué tiene de especial? Que somos conscientes que estamos prestando atención, es decir, prestamos atención a propósito, entrenamos la atención a que esté en el momento presente y suspendemos los juicios. Vale. ¿Qué significa suspender los juicios? Cuando vosotros os encontráis una situación imprevista, vamos a suponer imprevista y desagradable, veréis que la atención oscila entre lo que está pasando y lo que debería estar pasando, ¿verdad? Y eso genera tensión, porque lo que está pasando no debería estar pasando, debería estar pasando otra cosa, ¿no? En esta situación hay algunas personas que se adaptan antes a lo que está pasando y pueden empezar a funcionar desde lo que está pasando, pueden gestionar lo que está pasando, ¿verdad? Decimos que son personas más flexibles. En cambio, hay algunas personas que se quedan bloqueadas o incluso molestas porque lo que está pasando no tenía que estar pasando. Y decimos que son más rígidas. ¿Sí? ¿Os suena? ¿Quiénes creéis que son más felices en la vida? ¿Los flexibles o los rígidos? Y mejores gestores, ¿no? Vale. Entonces, esta capacidad de suspender mi juicio o mi idea de debería estar pasando esto, ¿sí? Pero lo voy a dejar de lado y me voy a centrar en lo que está pasando. Y cuando resuelva lo que está pasando ya veré por qué no ha pasado lo que tenía que pasar y ya haré los análisis, pero eso será después. Ahora tengo que estar con lo que está pasando. ¿Entendéis? Y esta capacidad de la mente de estar presente, suspender los prejuicios y ser consciente de la atención se puede entrenar. Y como se puede entrenar, es una facultad que podemos desarrollar. ¿Y cómo la entrenamos? Con 3 habilidades o competencias. La primera es tener una intención de dónde voy a prestar atención, pero también una intención de lo que quiero hacer en mi día a día, ¿no? Si voy a una reunión, ¿cuál es mi intención en esta reunión? ¿Vale? Si voy a tener una conversación por teléfono con alguien, ¿cuál es mi intención? Cuanto mejor clara es la intención, más eficaz es la acción, ¿verdad? La segunda es abrirse a la experiencia, ¿vale? Conectar con la experiencia nos lleva a conectar con el cuerpo y eso nos ayuda a estar más presentes. Así que la conexión con la experiencia es una forma de establecer un control de calidad de que yo estoy presente. Cuando mi atención se me va al futuro o al pasado o se distrae, normalmente no conecto con la experiencia. Y el tercero es la amabilidad. Amabilidad es lo que me permite suspender el juicio, el prejuicio y me permite adaptar, abrirme, conectar. ¿Sí? Una persona amable es una persona que acepta al otro como es, ¿no? Lo contrario es ser impaciente, intransigente, intolerante, ¿entendéis? No acepto al otro como es y
estoy en cómo deberían ser las cosas. Así que podemos entrenar la amabilidad, podemos entrenar la intencionalidad y podemos entrenar la apertura a la experiencia. ¿Sí? ¿Hacemos un experimento de esto? Venga, entonces, vamos a hacer un experimento cerrando los ojos, buscar una postura que os dé una sensación de dignidad. Una postura que refleje lo mejor que hay en cada uno de vosotros. Con los ojos cerrados para que no mire nadie al otro. Cerráis los ojos, no voy a proyectar nada. Y tomáis, eso es, llevar la atención hacia el interior. Y fijaros en cuál es la sensación que tenéis en el cuerpo. Si tenéis alguna sensación de tensión en alguna parte y la podéis aflojar. Por ejemplo, dibujar una ligera sonrisa si notáis que tenéis tensión en la cara. Y fijaros el hecho de que habitáis un cuerpo humano. Y tomar conciencia del cuerpo. Como si fuerais un extraterrestre que se da cuenta que está en un cuerpo humano. Notando el peso, por ejemplo. ¿En qué partes del cuerpo se nota mejor el peso? Notando la temperatura. ¿En qué partes del cuerpo notáis una temperatura o otra temperatura? La postura, veréis que hay zonas donde hay tensión y relajación. Y un fenómeno muy interesante que es la respiración. Fijaros que el cuerpo respira. Y vamos a llevar la atención a la respiración para entender ese proceso, pero sin querer modificarlo, simplemente entendiendo el proceso de la respiración. Así que con el cuerpo como congelado, podéis llevar la atención a algún lugar donde podáis notar la respiración. Y daros cuenta que la respiración tiene 4 movimientos. El movimiento en el cual entra el aire en el cuerpo, la inspiración, cuando el aire gira y da la vuelta, la exhalación y la pausa antes de la siguiente inspiración. Y fijaros si podéis identificar cada uno de estos movimientos. Si la atención se distrae con algún tema del futuro o del pasado, con cariño se vuelve a traer a la atención en la respiración. Quizá notéis que el ritmo de la respiración cambia, el consumo de oxígeno disminuye. Aceptar que el cuerpo va a poder regular el proceso bien. La tarea es simplemente observarlo, como si ahora la respiración fuera lo más importante, como si la vida dependiera de este ir y venir del aire. Y una vez que os habéis familiarizado con el proceso, podéis intentar sostener la atención durante 20 respiraciones seguidas, contando desde 0 hasta 10, desde 10 de vuelta hasta 0, sin acelerar o controlar la respiración, simplemente atendiendo al fluir del aire, 20 respiraciones conscientes. Después de contar las 20 respiraciones, podéis estar con la respiración sin contar, intentando mantener la atención en el ir y venir del aliento, contemplando esa pausa que hay al final de la exhalación antes de la siguiente inspiración, ese momento de tranquilidad en el cual no hay movimiento de aire, intentando estar presente ahí.
Si la atención se distrae con alguna cosa del futuro, del pasado, con cariño se vuelve a traer a la siguiente inspiración. Como si ahora este ejercicio de respirar consciente fuera lo más interesante. Y luego podéis ir abriendo el foco de la atención para notar el cuerpo, la postura. Podéis tomar conciencia del estado mental como resultado de este ejercicio. Y escuchar el sonido de las campanillas. Podéis ir abriendo los ojos y fijaros cuál ha sido el efecto de estos minutos de atención en la respiración. ¿Cómo describiríais ese efecto? ¿Qué efecto ha tenido? ¿Relajante? ¿Sí? ¿Relax? ¿Paz? Conciencia con uno mismo, ¿sí? Confort. Vale. ¿Quién se ha dado cuenta si su atención se iba a algo del futuro? Que levante la mano. Futuro, ¿vale? ¿Quién se ha dado cuenta que su atención se iba a algo del pasado? ¿Vale? Más al futuro que al pasado. ¿Quién se ha dado cuenta que su atención se iba a algo agradable? Que levante la mano. ¿Y algo desagradable? Ah, bueno, todo es a lo agradable, ¿eh? Es raro esto, ¿eh? Muy bien, a lo mejor estabais pensando en el desayuno, así, pasado bueno. Entonces, ¿os habéis dado cuenta cómo la atención se iba y la habéis podido traer de nuevo? ¿Sí? Con eso podéis daros cuenta que la mente funciona en dos modos diferentes. El modo normal se llama la red neuronal por defecto. Es decir, que una persona está prestando atención o a bien a fantasías que aparece o aparece alguna idea con la cual le va a poner en acción. ¿Sí? Por ejemplo, cuando os despertáis a la mañana y suena el despertador, si es un día de trabajo, enseguida empezarán a venir trenes de pensamiento de tipo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Cuando estáis a lo mejor conduciendo al trabajo, en vez de estar fantaseando, a lo mejor estáis tengo que llamar a tal, tengo que ver estos datos, tengo que organizar tal reunión, ¿sí? Así que el modo mental orientado a la acción básicamente es por lo que os pagan vuestro trabajo. Si no tuvierais ese modo mental, no os pagarían, porque si llegaseis al trabajo estaríais ahí así. ¿Y qué haces? Estoy aquí para lo que me manden. Así que vosotros lleváis incorporado vuestro propio jefe, que es este modo orientado a la acción. ¿Sí? Y este modo orientado a la acción a veces funciona en fantasías y en soñación, que también es lo que permite la creatividad y las nuevas ideas, ¿vale? Pero es lo mismo, se trata que la atención está o en el futuro o en el pasado, ¿sí? Y ese moverse por el futuro y el pasado tiene muchas ventajas. Por ejemplo, permite planificar y reducir los riesgos, también permite aprender de los errores del pasado, pero a veces la mente se nos engancha en ciclos de rumiación. Y cuando se engancha en ciclos de rumiación, entonces eso afecta a la calidad de las decisiones y al bienestar. Y si la mente siempre está en este modo orientado a la acción, siempre, ¿qué efecto tiene eso en la vida? Si uno siempre está en el tengo que, estrés, ¿no? ¿Sí?
Así que hay otra alternativa, es decir, tenemos otra capacidad, otro modo mental, que lo vamos a llamar la red neuronal de mindfulness o el modo contemplación. Por ejemplo, si estáis en una comida con amigos, ¿no?, charlando a gusto, de esas que uno se olvida de cómo pasa el tiempo, aquí la atención no está en el futuro o en el pasado, sino está en el presente, ¿no? Si estáis jugando con niños, los niños pequeños por debajo de 7 años viven en el presente. Si hacéis algún deporte, o tocáis un instrumento musical, o cantáis en un coro, o tenéis algún tipo de actividad de tipo creativo, veréis que la atención está en el presente y que se mueve con lo que ocurre en el presente. No hay pensamientos de tipo tengo que, sino hay la capacidad de interactuar con lo que está pasando, ¿sí? En el ejercicio de atención en la respiración, hemos estado 10 minutos. ¿A quién se le ha hecho corto? ¿Sí? Vale, a algunos se os ha hecho corto. Eso es que habéis conectado bien con el ejercicio, ¿verdad? Y eso significa que vuestra mente estaba en modo contemplación. ¿Sí? Cuando estás en modo contemplación, el tiempo se te pasa rápido y te sientes bien. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de cómo funciona la mente, podemos aplicar un cierto control de calidad. Si es un ciclo de rumiación, romper esos ciclos de rumiación llevando la atención al presente. Si la mente está en modo tengo que, pues a lo mejor está bien que sea modo tengo que, porque estoy preparando una reunión. Pero si yo estoy en la cena con mi familia, no puedo tener la mente en modo tengo que, porque para eso no tengo una familia, ¿no? Además se van a dar cuenta que no estoy presente, ¿no? Cuando doy cursos de mindfulness para ejecutivos, algunos vienen así como un poco avergonzados al final y dicen, mi mujer me dice que no estoy presente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues, ¿qué puede uno hacer? Darse cuenta que uno desconecta y entrenarse a reconectar, sabiendo que hay momentos para planificar, reflexionar, pero hay otros momentos para estar presente con los seres queridos o presente en lo que uno está haciendo. Por ejemplo, en el conducir, ¿no? Pues uno puede usar el conducir en el coche de la fábrica a casa y vuelta como una forma de anticiparse o como una forma de desconectar. A lo mejor hay veces que necesita anticipar y preparar algo, pero es más sano que use esos momentos regularmente como una forma de desconectar para poder entrar en su casa con una mayor presencia y habiendo desconectado de los problemas del trabajo. Luego os explicaré algunos rituales. Así que todo empieza con una intención clara, ¿vale? La intención de estar más presente, y esa intención lleva a una mayor atención y una mejor conexión. Esta parte es donde invertimos, y de esa inversión se produce una mayor capacidad de regulación, adaptación, aprendizaje, que lleva a conseguir un mayor equilibrio personal, un mayor equilibrio relacional, un mayor equilibrio cuando hay algo que rompe el desequilibrio, y una mayor comodidad con uno mismo, con su vida, con su trabajo. Esa comodidad es la fuente de la salud, de la eficacia y de las relaciones. Aquí es donde se obtienen los beneficios, pero arriba es donde tenemos la inversión. La parte del centro funciona de una forma en cascada bastante natural. Así que, teniendo una intención más clara, al final uno es más eficaz, tiene más salud y se relaciona mejor con la gente. En la preparación con Ana hablamos de los factores de riesgo psicosociales y el estrés, ¿no? Vosotros tratáis muchos factores de riesgo, podríamos decir técnicos, que tienen que ver con la física, la química, los procesos, pero como ha dicho antes Alexis, está el tema del estrés del operario. Si el operario tiene estrés, el porcentaje de decisiones que pueden dar fallos es mayor, ¿no?
Y hay muchos modelos de estrés, pero yo quería traeros uno así sencillo que os puede dar algunas pistas. Si es el de Luceño y Martín, no soy yo este Martín, es otro Martín, de 2008. El primero tiene que ver con el componente de demandas cognitivas, ¿no? Cuando la demanda cognitiva es alta, el estrés aumenta. ¿Cómo reducimos la demanda cognitiva? Con formación, métodos, conocimiento, no sé, y una mejor organización, ¿vale? El siguiente tiene que ver con el grado de control que tienen las personas, ¿vale? No es tanto el grado de control como la percepción de control, pero vamos a llamarlo así. Cuando una persona tiene capacidad de gestionar, su estrés es menor que si no tiene capacidad de gestionar. Es decir, si sabe, cuando pase esto, puedes hacer esto o lo otro, y entiende por qué, o si no, a quién tiene que llamar, o a quién tiene que pedir ayuda, y cuál es su responsabilidad, ¿no? El tercero tiene que ver con el reconocimiento. Bueno, esta parte es menos obvia, ¿no? A mayor reconocimiento, menos estrés, ¿no? Y el trabajo puede ser el mismo, pero si una persona se siente reconocido, eso es un gran protector del estrés, ¿no? El reconocimiento tiene una dimensión afectiva que tiene que ver con las relaciones que tiene con sus superiores y con el resto del equipo, ¿verdad? Y luego también hay una dimensión, podríamos decir, más formal y monetaria, que tiene que ver con lo que le pagan por hacer el trabajo, ¿no? Hay trabajos muy estresantes que la gente no tiene estrés porque tienen una remuneración muy alta que implica un gran reconocimiento, o tienen un reconocimiento social, ¿vale? Por ejemplo, deportistas de élite o montañeros, no sé, esos que dan la vuelta al mundo en solitario, ¿no? El tener un gran reconocimiento social reduce mucho el estrés. Yo personalmente creo que en las organizaciones se puede reconocer y celebrar más, ¿vale? Los éxitos y lo que hacen las personas, sin tener que ir a tirar de la cuenta y del talonario. Está bien tirar de la cuenta del talonario y pagar a las personas sueldos que impliquen un reconocimiento, pero en eso hay mucha más limitación. Pero en cuanto a reconocer, felicitar y valorar lo que hace la gente, eso es bastante más barato. Lo que requiere es una intención de hacerlo. Y luego estaría el apoyo organizativo, ¿vale? Cuando una persona siente que forma parte de un equipo y siente que el equipo le apoya, está más protegido con el estrés que cuando se siente que está solo ante el peligro. Entonces, este modelo de Luceño y Martín da como 4 ámbitos en el cual podéis actuar para reducir el riesgo psicosocial, ¿no? Nosotros hacemos entrenamiento de mindfulness que está bastante orientado al grado de control, ¿vale? Cuando una persona empieza a conocerse mejor, gestionar su atención, empieza a tener una mayor sensación de control en su vida, una mayor claridad de sus prioridades, y eso va generando una mayor resiliencia. La resiliencia es uno de los factores clave para vivir en entornos de alta volatilidad y alta complejidad, ¿no? Otro de los elementos que quería compartir con vosotros es el mito de la multitarea, ¿vale? Vosotros trabajáis con ordenadores y sabéis que los ordenadores pueden procesar información en paralelo, ¿verdad? Vosotros podéis estar escribiendo algo y mientras tanto entra un email que queda archivado en la carpeta que corresponde, incluso puede haber una autorrespuesta que se emite mientras vosotros hacéis otra cosa. Pero el cerebro humano no funciona así. Nosotros creemos que podemos funcionar en multitarea, pero la realidad es distinta. Aquí hemos cogido 2 fotos de un cerebro humano y en este le hemos puesto una tarea y a este le hemos puesto 2 tareas simultáneas.
y se les ha inyectado un marcador para poder medir cuáles son el consumo de glucosa que hay en el cerebro. El consumo de glucosa al cerebro indica las neuronas que están procesando información, la actividad neuronal. Si os fijáis, hay más puntos rojos en el que está haciendo una tarea que en el que está haciendo dos. Eso significa que hacer dos tareas tiene menos de la mitad de atención que hacer una tarea. ¿Cómo funciona cuando hacemos dos tareas? Que la atención va de una tarea a la otra tarea. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en la oficina y estoy leyendo un email de algo largo y complejo que me ha llegado y llama a mi madre. Bueno, a mi madre el cojo y a mi madre ya sé de qué cosas me habla, ¿no? Así que yo puedo más o menos seguir la conversación con mi madre, pero mientras sigo leyendo el email que tengo aquí, ¿no? Y como a lo mejor, tengo sensación de urgencia ese día, pues le pongo a mi madre en el manos libres y voy a ir respondiendo este email, ¿sí? ¿Os suena esto? Error, ¿verdad? Porque luego cuando cuelgue con mi madre y si he mandado el email sin leerlo después, tendré bastante lío sobre qué es lo que he dicho en el email y que antes habéis dicho con el ejercicio de atención en la respiración, hemos dicho que esto es relax. ¿Y cómo llamamos a un momento con alta energía? Agradable. Excitación. ¿Y cuando hay mucha energía y es desagradable? Estrés o ansiedad o frustración. Y cuando hay poca energía, desagradable, aburrido, por ejemplo, ¿sí? Vale. Entonces, lo más interesante está en el centro. Esto es como la periferia de los estados internos que podéis tener, pero en el centro tenemos una zona óptima, que no es exactamente en el centro, que puede estar más desplazada hacia un lado o hacia el otro, según sea vuestro caso concreto. Y en esta zona óptima es donde funcionáis desde la mejor versión de cada uno de vosotros. ¿Sí? Si tenéis que ir de moderador a una reunión importante sobre los riesgos, ahí tenéis que estar en la zona óptima, ¿vale? Porque vais a tener que gestionar un montón de conflictos entre unos y otros, marketing con producción, con control de calidad, y tenéis que ser ecuánimes, ¿verdad? Me he quedado con, me gusta la palabra de la ecuanimidad. Entonces, el estar en la zona óptima me da ecuanimidad. También me da acceso a la corteza prefrontal, que es donde tengo yo mi capacidad ejecutiva, mi capacidad de gestión, mi conocimiento, mi experiencia. En cambio, si yo ahora quiero ir, yo vivo aquí en Barcelona, si quiero ir del hotel a mi casa en moto, pues con el tráfico que hay hasta ahora, pues yo puedo ir relajado, aburrido, estresado o excitado, ¿no? Y para hacer determinadas tareas, no sé, ordenar mi despacho, pues puedo hacerlo en cualquier estado emocional. Pero si quiero tener una cena romántica, pues es mejor que vaya a mi zona óptima, ¿verdad? Porque si voy con mi mujer y estoy aburrido o excitado por el trabajo o demasiado relajado, no le presto atención, ¿vale? Entonces, es importante darse cuenta en qué estado estoy. Y esta tarea que voy a hacer, ¿qué demanda de mí? ¿Demanda que esté en la zona o no? Y si no estoy en la zona, ¿qué me ayuda a entrar en la zona o cómo puedo aplazar esto? Porque si yo hago una tarea que demanda estar en la zona, desde fuera de la zona, ahí es donde entramos en la zona de riesgo. Ahí está el path to failure, ¿vale? El estado emocional que me va a llevar a tomar una decisión errónea. Vale, hemos hablado antes de la rumiación, ¿no? La rumiación es la capacidad de engancharse en acontecimientos negativos del pasado o del futuro. Lo contrario sería saborear. Saborear es la capacidad de sostener y disfrutar un poquito más de las cosas agradables que ocurren en vuestro día. ¿Sí? Un buen dato que aparece, algo que habéis probado y que ha funcionado, no sé, el abrazo con vuestros hijos o vuestra pareja, el primer café de la mañana, no sé, el ver que hoy es un buen día.
el disfrutar de eso y sostener la atención un poquito más correlaciona muy bien con la felicidad de las personas. Es decir, que las personas que saborean esos momentos son más felices. Parece que para ser feliz nos tiene que pasar cosas, ¿no? Pero ahora sabemos que la felicidad se entrena y que una de las formas de entrenar la felicidad tiene que ver con tomar conciencia y saborear aquellos momentos agradables que hay en la vida. Y esto no es lo único. Sabemos también que hay varios hábitos que nos generan felicidad, ¿vale? No te garantizan la felicidad, serían como condiciones, ¿no? O causas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? La primera tiene que ver con estar más presentes. Las personas distraídas son más infelices. Así que estar más presente es una causa que facilita la felicidad y mejora el bienestar. Y luego está el cuidarse. Y dentro del cuidarse, la nutrición, el descanso y el ejercicio de forma regular. A la larga compensa mucho. El ejercicio físico es el mejor antidepresivo natural que tenemos y la depresión es la epidemia que vamos a tener de riesgos laborales. Las bajas del futuro van a ser mucho más por depresión y problemas mentales que por dolores de espalda lumbares, que era lo que antes producía más bajas. Y de aquí viene la bondad. Y ahora en Estados Unidos están estudiando entrenamientos para entrenar bondad y amabilidad, porque es un gran catalizador de bienestar de las personas. Así que la compasión, la generosidad, ese tipo de actitudes que forman parte del cimiento de la colaboración entre las personas, se pueden entrenar y también son causas de felicidad. De aquí derivan tres prácticas. La primera, agradecer. Hemos visto antes de la importancia del reconocimiento, ¿verdad? Así que agradecer, reconocer, promueven la salud y la satisfacción en la vida. Y también nos protegen del estrés. Por lo tanto, no quejarse es otra fuente de felicidad, ¿verdad? Nadie ha conseguido ser feliz a base de quejarse mucho. Y no me refiero a la queja que va orientada a corregir el proceso, ¿vale? Es decir, vosotros tenéis que garantizar la calidad y la seguridad de los procesos. Cuando una queja va a decir, oye, cuidado, que aquí tenemos esto, lo otro, o que esto nos está haciendo, no me refiero a esa queja. Me refiero a la queja que se expresa a quien no puede hacer nada por ello y que es más ventilar la frustración que uno siente. Por lo tanto, la práctica de perdonar y pasar página es otro de los entrenamientos que facilitan el bienestar de las personas. Y por último, cuidar las amistades, los seres queridos, dedicar tiempo de calidad, tiempo de presencia y de atención. Claro, cuando estamos presentes, nos damos cuenta mejor lo que necesita el cuerpo. Sabemos cuándo hay que decir basta, cuándo hay que parar, cuándo hay que descansar. Prestamos más atención a los demás y nos preocupamos más de las emociones de otras personas y es más fácil agradecer, no quejarse y cuidar las amistades. Por eso la presencia tiene este valor central que facilita los otros hábitos. Os voy a proponer una práctica y dos rituales que van con estos 6 hábitos, ¿vale? Y luego, si queréis, os mando estas diapositivas porque he visto que algunos sacabais fotos y así las podéis tener. Se lo mando a Rebeca. La práctica es tomar un momento del día para cultivar la salud de la mente. Todos tenéis una mente sana, ¿vale? Igual que tenéis un cuerpo sano, pero algunos iréis al gimnasio para cultivar un cuerpo sano, os preocupáis de la nutrición, pues ocuparos también de mantener la salud de la mente, antes de que la mente realmente genere un problema. Y el ejercicio este que hemos hecho de atención en la respiración es un ejercicio sencillo y potente. 10 minutos al día, 15 minutos, como un ritual, eso ayuda mucho. Después, cuando vais a comenzar una visita o una reunión, hacéis un check-in. ¿Cómo me siento?
en la zona, ¿cuál es mi intención? Ir recordando cuál es mi intención para esto y cómo estoy, cuál es mi intención y cómo estoy. Y luego usar las transiciones del trabajo a casa y de casa al trabajo para desconectar y prepararos para lo que viene después. No anticipar, no empezar a hacer el trabajo de lo que viene, sino prepararse como el violinista que afina el violín, ¿no? Preparar emocionalmente, anímicamente, prepararos para lo que viene. Y cuando acabáis de trabajar, ir dejando las cosas del trabajo por el camino, para cuando lleguéis a vuestra casa, estar plenamente presente en vuestra casa, lo cual facilitará la relación con vuestros seres queridos y vuestro descanso. Y luego, cultivar estos 6 hábitos de felicidad. Esto de la presencia, aunque ahora está muy de moda, ya viene de muchos años. Por ejemplo, Michel de Montaigne, en el siglo XVI decía: cuando bailo, bailo, cuando duermo, duermo, y cuando camino por un bosque, si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes, es decir, si me voy a poner a rumiar, lo conduzco del nuevo al camino, a la belleza de mi soledad. Así es como Michel de Montaigne meditaba a su manera. Y esta idea está también en un anuncio que a lo mejor habéis visto, pero que os quiero poner aquí, porque está hecho en Barcelona. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Me gusta lo de cuando pierdes... Vaya, sí. Me gusta lo de cuando pierdas, pierde, porque gran parte del aprendizaje que hacemos es con los errores. Y si no reconocemos los errores, no aprendemos. Y este anuncio lo hizo Tony Segarra, que es un publicista que ahora lo ha dejado, de aquí de Barcelona, y es una persona muy laureada, ¿no? Y me parece que el lanzar esta idea de cuando pierdas, pierde, como final de una marca de coches de lujo, me parece es tremendamente audaz. Pero es muy valioso, porque en el reconocer la pérdida es donde está el valor del aprendizaje. Bueno, si queréis entrenar más, nosotros hacemos entrenamientos de mindfulness y para algunos os vamos a ofrecer un entrenamiento, para algunos, pero solo para algunos, ¿no? ¿Quieres explicar tú quiénes van a tener un entrenamiento, un sorteo? Pues Andrés nos ha preparado una sorpresa. Si ponéis la mano en la parte de abajo de la silla, en la derecha, igual encontráis algo. Algunos. Pues los que habéis encontrado podéis venir por aquí, ¿sí? Ir a buscar. Bueno, entonces, os vais a llevar un libro y con esto podéis hacer un autocurso de mindfulness. Hay meditaciones guiadas, todo. No sé si hay tiempo para alguna preguntita. ¿Sí? ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta para Andrés? ¿Sí? Me surgía durante la presentación más que una duda, una inquietud. Cuando hablamos de la pirámide de necesidades, digamos, de Maslow, ¿en qué nivel me estaba pensando en qué nivel podemos aplicarlo? Y me he dado cuenta que realmente, pues hacerlo desde la base, ¿no? Entonces, más que una pregunta, era una confirmación, pero si va en esa línea realmente. Vale, esto va en la línea de poner luz, ¿me explico? Mindfulness es como iluminar algo. Cuando tú iluminas, lo ves mejor, lo entiendes mejor.
puedes operar con ello mejor. El dónde estás y a dónde quieres ir siempre es más fácil con más luz que con menos luz. Así que no está tanto orientado a hacer algo, sino a darse cuenta. Y cada uno encuentra su camino ahí. Gracias. ¿Algún estudio de forma que... ¿Es algún estudio que de alguna forma relacione que practicando el mindfulness, activando la mente, pueda reducir o minimizar, pues no sé, la demencia senil o el Alzheimer o alguna cosa de estas? Hay algunas cosas prometedoras, como que se engrosan zonas del cerebro y que con la demencia senil se adelgazan zonas del cerebro, ¿vale? Yo no soy experto en ese campo y sí sé que hay líneas de investigación. De todas formas, el problema para esto estaría en cuándo tienes que empezar a entrenarlo, porque son enfermedades que tienen un curso muy lento. También sabemos que el estrés aumenta las probabilidades de demencia senil y Alzheimer, porque supone un mayor desgaste del sistema nervioso. Así que son cosas que se están investigando, pero en los ciclos que nosotros nos movemos, que son estudios que tienen un horizonte de 1 a 3 años, no podemos ver eso. Necesitaríamos o nuevas metodologías o ciclos mucho más largos. Reconozco que me has hecho volver a mi etapa joven cuando hacía artes marciales y estaba allí con el gón tibetano y cosas por el estilo. Muy bien. Dicho esto, vamos a la parte que para mí es como más práctica. Sí que es cierto que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho la evaluación de riesgo psicosocial, pero no deja de ser una evaluación general. También es seguramente cierto de que muchos de los que estamos aquí tenemos protocolos de violencia laboral en el que cogemos acoso, maltrato, conflictos, etc, etc, etc. También es cierto de que hay veces que estas situaciones se convierten en individuales. Ya no hablamos de una evaluación general, sino que cuando existe un problema es totalmente individual. También es cierto de que cuando alguien está en una situación de estrés o incluso ha pasado por una situación de acoso, está o con el psiquiatra o con el psicólogo, con fármacos y toda una serie de cosas que están por ahí, que es lo que llamaríamos medicina tradicional, entre comillas. La novedad de lo que estás haciendo tú, en este caso, que es lo que estoy viendo, es un refuerzo a lo que sería lo tradicional para poder reconvertir, por decir reconvertir, no, recuperar posiblemente a este trabajador en plenas condiciones y ya no solo desde el punto de vista de tener que mejorar lo que serían los ambientes laborales, sino que trabajas al individuo para que también a la vez sea capaz de adaptarse a ese entorno laboral. Correcto. Ese sería el objetivo de esto. Mindfulness funciona muy bien como un entrenamiento para cultivar una mente sana, ¿sí? Que sería igual que ir al gimnasio y hacer ejercicio de forma regular, hace que el cuerpo esté más sano, ¿sí? Pero igual que uno también puede ir a hacer ejercicio con un fisioterapeuta en una rehabilitación, ¿sí? Y eso reduce su tiempo de baja y hace que el cuerpo se recupere antes, también funciona eso con la mente. Entonces, mindfulness también puede ayudar de forma complementaria en procesos de recuperación de traumas o situaciones de acoso. Ahora, no sustituye a la terapia cuando se necesita la terapia. ¿Me explico? Ahora, complementa la terapia y en casos en los que la terapia no es necesaria, facilita que esa persona se recupere. Por ejemplo, me viene a la mente una abogada que vino enviada por su empresa porque tenía estrés y no solo se recuperó, sino que además sus jefes vinieron al curso de reducción de estrés después por el cambio que habían visto en ella. Y sus dos jefes vinieron porque se quedaron impresionados del cambio que había dado esta chica con el curso y dijeron, bueno, a lo mejor a mí también me va bien. Así que en eso funciona. Ahora, esto
es como ir al gimnasio, requiere voluntad y entrenamiento por parte de uno. No es como tomar una pastillita o ir a charlar con alguien. Requiere dedicación. Cada día 30 a 45 minutos de entrenamiento. Un ejemplo es de que tengo experiencia en haber pasado el SQT, no sé si conoces el test del síndrome del trabajador quemado. Sí. Bien, he pasado también está el DP, pero es igual, otra discusión. Y dices, vale, tengo un trabajador que está en esta franja, que tiene posibilidades. ¿Y qué haces? O sea... Claro. Vale, pues un entrenamiento MBSR de 8 semanas va muy bien. De hecho, los datos que he usado yo de médicos y enfermeras, ahí reducimos el burnout significativamente. Lo que pasa es que no he querido poner muchos datos de estudios, pero en ese reducimos el burnout significativamente en las 3 dimensiones de la escala y en la escala. Muchas gracias. Muy bien.